Entonces, yo cuando estoy amasando, estoy incorporando aire, estoy metiendo burbujas de aire, que esas burbujas de aire al momento del horneado, con el calor van a crecer y van a formar la miga. Entonces me van a quedar los panes más esponjados gracias al huevo y en este caso a la yema del huevo, principalmente a esa capacidad emulsificante que tiene la yema del huevo. Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con USAPIC, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros en un podcast más de USAPIC. Mi nombre es Jaime González, soy consultor de USAPIC y en este día vamos a hablar con el doctor Carlos Amaya sobre un tema muy peculiar, un tema sobre el huevo, pero el huevo en la panificación, en la industria de la panificación. Vamos a escuchar esta semblanza del doctor Carlos Amaya para que todos sepamos quién es él. El doctor Carlos Amaya Guerra es ingeniero bioquímico administrador en procesado de alimentos por parte del TEC de Monterrey. Tiene una maestría en Ingeniería de Alimentos también por el TEC, un doctorado en Ciencias de Alimentos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestro investigador del Departamento de Alimentos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, líder del Cuerpo Académico de Recursos Alimenticios y asesor de más de 50 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y de más de 30 proyectos con industria. Aquí estamos con el doctor Amaya. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por su invitación. A lo largo de varios años de estar trabajando en la industria de los alimentos, específicamente aquí en USAPIC, y me he topado con algunos maestros panaderos o con algunos nutriólogos o con algunos chefs inclusive que manejan que el huevo se utiliza para hacer pan. Pero ¿es cierto eso? ¿El huevo se utiliza en toda la panificación en México? Mira, Jaime, para algunos panes no se utiliza el huevo. Si nosotros, por ejemplo, vemos los bolillos, ese tipo de panes, son panes que se realizan sin huevo. Esa es su formulación. Sin embargo, si nosotros podemos dar cuenta que ese tipo de panes, pues no tienen el color y marcados, son panes muy blancos, son panes que se endurecen muy rápidamente, un bolillo para el siguiente día ya está duro, ¿sí? Entonces, sí hay panes que se hacen sin huevo, sin embargo, los panes con huevo normalmente son panes de mejor calidad, son panes que tienen mejor color, tienen un sabor más agradable, duran más tiempo suaves. Entonces, el huevo le da mucha funcionalidad a los productos de panificación, por eso se utiliza mucho el huevo en este tipo de alimentos para incrementar su calidad. Ándale, entonces el huevo se utiliza para aumentar la calidad, pero otra cosa, ¿se utiliza el huevo entero o solamente la clara, solamente la yema? ¿Qué me dices de eso? Mira, en los productos de panificación se pueden utilizar el huevo entero, aprovechando su contenido de proteínas, ¿sí? Su color, pero también se puede aprovechar cada una de las fracciones del huevo dependiendo de lo que queramos hacer. Por ejemplo, la clara corresponde aproximadamente 2/3 del volumen total del huevo. Las claras son principalmente proteína y agua. Sin embargo, la proteína de la clara es una proteína que con tratamientos mecánicos, a nosotros batirla, produce espumas. Entonces, nos da ciertas características de volumen a lo que sería el pan, a ciertos tipos de productos, por ejemplo, los merengues, que utilizaríamos este tipo de proteínas. Entonces, pudiéramos utilizar la clara para ese tipo de pan. O sea, perdóname, entonces es utilizar la clara para
batida con ese famoso globito, por ejemplo, el globito que usan los chefs, y eso sirve para darle esponjosidad al pan o para darle ¿qué? Bueno, podemos hacer productos independientes a lo que sería el pan, o sea, no utilizar la harina, o sea, por ejemplo, el merengue, en el cual nosotros utilizamos azúcar, como los sólidos ahí que nos van a dar el cuerpo a ese volumen de clara que yo voy a estar esponjando mediante el batido. Pero también puedo utilizar la clara junto con lo que es la harina y fortalecer la miga. Los que trabajan en la industria de panificación saben que pues, el responsable del volumen del pan, de esa estructura que nosotros le llamamos la miga, es la proteína llamada gluten del trigo. El gluten forma una red, la cual engloba esos vapores, ese aire del horneado que lo engloba y se esponja y logramos lo que es la miga. Esa miga es proteína, que se le llama gluten. Sin embargo, la clara también tiene proteína que puede fortalecer a ese gluten y lograr que esa estructura sea más estable, lograr más volumen de pan gracias a la proteína del huevo. Sin embargo, debemos decir que si solamente utilizamos clara, acuérdense que la clara es principalmente agua y proteína, y con el horneado, el agua se nos va a ir. Entonces, esos panes, si yo nada más utilizo clara, muy probablemente me queden resecos, ya que nos falta esa grasa que le da esa sensación en la boca de plasticidad, esa sensación de humedad al momento de nosotros consumir. Entonces, si nada más utilizábamos la pura clara, pudiéramos tener ese problema. Pero hay productos que esa es su característica. Por ejemplo, un merengue, pues es un producto seco, o sea, esa es vamos a decir, es la característica de este producto. Una vez horneado, pues pierde agua, se reseca. Entonces va a depender del tipo de pan que tengamos. Entonces esas son las ventajas y pues también pudiéramos tener una desventaja de utilizar simplemente la clara. Si yo quiero tener un pan más húmedo, de una sensación más fresca, pues tengo que utilizar la yema o el huevo entero. Ándale, ok. Entonces la yema le va a dar esa sensación de humedad, un poquito de grasita para sentir también el sabor diferente de los panes. Sí, la yema tiene muchas características, a diferencia de la yema tiene proteínas igual que la clara, pero también tiene mucha grasa, a diferencia de la clara que tiene mucha agua. Entonces, esa grasa nos va a ayudar para dar sensaciones cuando nosotros consumimos el producto. Esa mordida, vamos a decir, que le damos al pan es una mordida más lubricada que nos da una mejor característica sensorial. Muy bien. Entonces podríamos hablar de funcionalidades del huevo. La funcionalidad del huevo, a ver, podríamos separar funcionalidad del huevo entero, de la clara sola y de la yema sola. ¿Se pueden separar? ¿Tienen diferentes funciones? De la clara y de la yema las podemos separar muy sencillamente. Como ya dijimos, la clara tiene una capacidad muy importante como espumante para formar espuma. En el caso de la yema, tiene una capacidad muy importante como un compuesto emulsificante. ¿Qué es un emulsificante? Un emulsificante es una sustancia que me va a ayudar a combinar el aceite y el agua, ¿sí? Nosotros sabemos que si yo mezclo agua y aceite, se nos van a separar las fases. De acuerdo. Los emulsificantes lo que nos van a ayudar es combinar ya sea gotitas de grasa en una estructura continua de agua o al revés, gotitas de agua en una estructura continua de aceite. Se le llama emulsiones aceite en agua o agua en aceite. Entonces, esa propiedad emulsificante es muy valiosa de la yema. La yema tiene
compuestos que se llaman fosfolípidos, el más famoso de todos es la lecitina, dentro de estos emulsificantes, y nos va a dar muchas características deseables en los productos horneados, la yema. ¿Por qué? Porque esa capacidad emulsificante, por ejemplo, cuando yo voy a mezclar la harina con el agua y le pongo huevo y demás formulaciones que lleva el pan, que lleva manteca y demás, el huevo me va a ayudar a emulsificar esa masa que yo estoy haciendo ahí en la batidora o en la mano y demás. Y me va a ayudar a que se incorpore más fácilmente el aire dentro de esa masa. Entonces, yo cuando estoy amasando, estoy incorporando aire, estoy metiendo burbujas de aire, que esas burbujas de aire al momento del horneado, con el calor van a crecer y van a formar la miga. Entonces, me van a quedar los panes más esponjados gracias al huevo y en este caso a la yema del huevo, principalmente a esa capacidad emulsificante que tiene la yema del huevo. Sí. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos en un momento, ¿sí? En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. El Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC, está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región TEMEC. Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe USAPEC, USAPIC LATAM. Mito. Se dice que al refrigerar el huevo, se pierden propiedades necesarias y esenciales para los procesos de panificación. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con USAPIC. Acabamos de escuchar algo, doctor, que el huevo refrigerado funciona de una manera diferente al huevo que está atemperado en la fabricación de panes. ¿Qué me puedes decir al respecto, doctor? Bueno, eso es, pues es verdad. Se ha visto que el huevo a temperatura ambiente tiene mejores capacidades emulsificantes y espumantes. Estas propiedades que acabamos de ver en la sección anterior, podemos ver exactamente que emulsiona mejor un huevo a temperatura ambiente y también esponja mucho mejor la clara que si estuviera refrigerado. Entonces, es una buena práctica el atemperar el huevo. Nosotros, para maximizar la vida en aquel del huevo, pues mantenemos el huevo refrigerado y es una buena práctica para conservar el huevo. Sin embargo, no se recomienda que el huevo inmediatamente sacado del refrigerador lo utilicemos para hacer el pan. Podemos nosotros tranquilamente dejarlo 30 minutos a temperatura ambiente para que adquiera una temperatura idónea para hacer los productos de panificación. Me surge otra duda con lo que acabamos de decir. Yo recuerdo que el huevo tiene una vida anaquel específica, es decir, pueden ser desde 5 hasta 30 días, por ejemplo, en refrigeración. ¿Qué pasa si yo mezclo huevo con 30 días de refrigeración y otro con 10 días en refrigeración? ¿Hay diferencia a la hora de estar formulando y haciendo pan? Sí, mira, Jaime, como tú mencionas, el huevo, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo humedad. Entonces, vamos perdiendo volumen, pero también, vamos a estar, se va a estar incrementando el pH interno del huevo. Un huevo normalmente tiene un pH de 7.6, 7.8,
y a medida que empieza a perder humedad, empieza a subir su pH hasta 9, 9,2, dependiendo de qué tan viejo sea el huevo. Esto va a ocasionar que pierda características funcionales el huevo, sobre todo la característica que acabamos de ver de espumado. Entonces, estos huevos ya muy viejos vamos a perder esa característica. Si yo mezclo huevos, vamos a decir viejos, con huevos más nuevos, pues voy a obtener características funcionales intermedias, ¿verdad? Pero pues no voy a estar aprovechando el huevo fresco en su totalidad y nada más estoy mejorando un poquito. Aquí ya va a depender de la experiencia del panadero, del producto que él quiera hacer. No todos los panes queremos lograr el mismo objetivo con todos los panes. Entonces, para ciertos tipos de panes pudiera hacerse una mezcla de estos huevos, ¿verdad? Porque no es muy importante el espumado en este caso. Para otros no. Entonces, aquí va a depender mucho de la experiencia del panadero, ¿verdad? Para eso. Muy bien. Bueno, ahora, otra pregunta. Hace un momento hablábamos de lo que es la funcionalidad del huevo de esponjar o de emulsificar. ¿Solamente tienen esas características o funcionalidades el huevo o tiene otras que nos puedan ayudar en la panificación? No, son varias las funcionalidades que tienen el huevo. Una, como ya vimos un poquito, fue lo de la estructura. La proteína del huevo ayuda a la estructura del pan. La proteína del huevo con el calor gela, forma geles y nos va a dar una estructura más compacta de lo que es el pan. También, como ya vimos, pues en el esponjado nos va a ayudar la clara del huevo. Entonces, en la estructura nos va a ayudar el huevo. Pero también en la suavidad del pan. El gluten, que es la proteína del trigo que mencionamos del pan, son redes, vamos a decir, redes de proteínas muy grandes, que son las que hacen la miga y son las que endurecen el pan. Se ha visto que la grasa de la yema acorta esas redes de gluten, las hace más pequeñas y por ende el pan se siente más suave al momento de la mordida. Además, esta grasa atrapa agua y el pan queda más fresco. Entonces, eso es importante. Otra cosa importante de la grasa de la yema es que impide la retrogradación de la amilosa o la retrasa. ¿Qué es esto de la retrogradación de la amilosa? Simplemente cuando nosotros decimos que el pan se hace duro. El pan se hace duro porque el almidón del pan, que normalmente son dos fracciones, la amilosa y la amilopectina, la amilosa al momento de retrogradarse, al momento de perder agua, se junta entre sí y hace paquetes cristalinos. Esos paquetes cristalinos es lo que nos hace que el pan nosotros lo sintamos duro. La grasa se mete en la amilosa, que es una molécula helicoidal. Entonces, la grasa se mete en esa molécula helicoidal en el interior e impide que se retrograde o retrasa esa retrogradación. Por eso el pan nos va a durar más tiempo fresco. Si tiene huevo o si tiene el aceite o grasa, gracias a esa propiedad. Entonces, eso es importante, además de que la grasa lubrica la mordida y nos va a hacer que sintamos el pan más suave al momento del consumo. Entonces, es una propiedad muy importante del huevo. Pero no solo eso, sino el huevo también nos puede servir como adhesión. Nosotros podemos agregar huevo en la superficie. Se acostumbra, por ejemplo, las claras, diluirlas un poco en agua y darle brochazos a la superficie del pan y pegar diferentes sustancias, granos, ajonjolí y demás, que al momento de la cocción se coagula esas proteínas y atrapan y quedan pegados esos granos en la superficie del pan. Normalmente se recomienda que diluyamos las proteínas de la clara a una concentración final más o menos de 10 a 15% de proteína. Y entonces al momento de la cocción se coagula y adherimos. También podemos aprovechar esa propiedad que tiene de coagular las proteínas de la yema y de la clara o del huevo entero
para espesar, por ejemplo, el flan, ese tipo de productos, nosotros ponemos el huevo y logramos que ese líquido se espese y ya logramos un semisólido, un sólido que nosotros podamos consumir. Entonces, es otra propiedad muy importante del huevo en los productos de Sí he panificación. visto, doctor, perdóname, sí he visto que barnizan con una brochita algunos panes para agregarle, pero también he visto que lo barnizan con yema. Sí. ¿Es otra cosa diferente? O sea, ¿es diferente que la que se usa para la clara? No, podemos utilizar clara y yema, nada más que nos van a dar diferentes resultados. Diferentes resultados, así es. Además de ponerle clara o yema en la superficie del pan para adherir diferentes granos o diferentes productos, también nosotros podemos utilizar la clara o la yema para que nos dé brillo y vamos a obtener diferentes productos de panificación. Por ejemplo, se ha visto que la yema, al momento de coagular, en la superficie crea una especie de barrera contra la humedad. Entonces, esos panes no van a perder tanta agua al momento de la cocción, del horneo. Sin embargo, con la clara sí van a perder agua. Entonces, vamos a obtener diferentes tipos de productos si utilizamos clara, yema, huevo entero, ya sea en el mismo pan o características sensoriales de brillo y de color que también podemos tener con lo que es el huevo. Entonces, eso me da pie de decir que también, por ejemplo, en la yema, nosotros vamos a encontrar xantofilas, que son pigmentos muy distintivos. El color, ese anaranjado o amarillo de la yema del huevo, que nos va a dar tonalidades de los panes bastante agradables. Sin embargo, la gran ventaja de estas xantofilas en el huevo es que son pigmentos muy estables, que con el horneado no se van a degradar. Entonces los productos van a quedar con un color muy agradable aún después del horneado. Nosotros pudiéramos decir, bueno, pues no, yo quiero producir un pan amarillo, pero pues no le voy a meter huevo, le voy a meter un colorante y artificial o otro tipo de colorante. Pues uno, hay que ver si ese colorante va a ser estable al calor, si no se va a degradar el calor, pero también hay que ver que nada como el huevo, porque además del color, pues va a ser el sabor. Ese sabor característico del huevo, el pan que tiene huevo, no lo vamos a lograr con colorantes artificiales. Entonces, eso es también muy importante, es otra funcionalidad muy importante del huevo. Y además, las proteínas del huevo reaccionan con los carbohidratos de la harina y forman pigmentos que se llaman las reacciones de Maillard. Son pigmentos oscuros que nos dan el color característico del pan tostadito, del pan horneado, ese que se ve como medio quemadito, muy agradable. Eso lo vamos a lograr gracias al huevo. Y también otra funcionalidad del huevo muy importante, que no solamente se aplicaría a lo que son productos de panificación, pues es la nutrición. El huevo es un alimento ideal. Tiene muchas vitaminas, tiene grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, no tiene ácidos grasos trans, como algunos aceites vegetales tienen. Y también lo importante del huevo va a ser su proteína, ya que es muy rica en ácidos, en aminoácidos esenciales, ¿sí? Que son muy importantes para la nutrición humana. Perfecto. Entonces, podemos concluir que si usamos huevo en una preparación de pan, vamos a sacar un pan de calidad, un pan más sabroso, un pan más apetitoso por su apariencia, y además le podemos agregar cosas como ajonjolí y otros detallitos que lo van a hacer más suculento, ¿no? Así es, o sea, nosotros al agregarle huevo al pan, estamos mejorando las características sensoriales del pan,
color, sabor, textura, todo lo sensorial lo estamos mejorando mucho y además la nutrición, ¿sí? Que como vimos que el huevo, al ser un alimento de origen animal, vamos a tener los ácidos grasos esenciales para el cuerpo humano, que no los vamos a obtener si nosotros agregamos un aceite vegetal o alguna otra fuente vegetal ahí. Todo ese complemento de aminoácidos esenciales no lo vamos a tener si no ponemos huevo en nuestro pan. En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Una tarea primordial de la oficina de USAPIC en México es promover un mayor acercamiento entre las empresas procesadoras de carne de ave y productos cárnicos procesados con sus contrapartes en los Estados Unidos. El objetivo es aprovechar las fortalezas de cada industria y propiciar una mayor integración comercial a fin de promover un mayor consumo de productos avícolas en la región de Norteamérica y de aprovechar de manera conjunta la apertura de mercados de exportación. Dato: el huevo es rico en aminoácidos esenciales, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Además, es un alimento de alto valor biológico. Esto quiere decir que contiene los 9 aminoácidos esenciales necesarios para formar las diferentes proteínas que nuestro organismo necesita. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con USAPIC. Doctor, estás hablando de aminoácidos esenciales. ¿Cuál es la importancia de estos aminoácidos esenciales en una dieta o en la producción de pan en este caso? Bueno, miren, nosotros sabemos que la importancia que tienen las proteínas en la dieta. Son bastante importantes las proteínas, ya que pues, son las estructuras del músculo y tienen muchas funciones en nuestro cuerpo. Sin embargo, el consumir proteínas no garantiza que las vayamos a utilizar. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos, por compuestos llamados aminoácidos. Existen 20 aminoácidos. Nosotros cuando comemos, pues comemos algunos de esos 20 o los 20, dependiendo de lo que estemos comiendo, de esos aminoácidos. Y esos aminoácidos, si nos falta, imagínense que es como una pared. Cuando nosotros fabricamos músculo, cuando nosotros fabricamos tejidos, imagínense que es como una pared de ladrillos. Nosotros tenemos un código genético que nos dice cómo van acomodados esos ladrillos. Esos ladrillos son los aminoácidos. Entonces, el aminoácido, vamos a decir el 1, luego viene el 3, luego viene el 5, viene el 4 y demás. Pero si nosotros no consumimos uno de esos aminoácidos, el cuerpo tiene la facultad de fabricarlo, de otros aminoácidos, producir el aminoácido que nos falta. Sin embargo, existen de esos 29 aminoácidos que nosotros no podemos fabricar. Si no los consumimos, no los vamos a aprovechar. Y entonces, ¿qué problema tiene de que nosotros no consumamos un aminoácido esencial, nada más uno? De esos 9 que nos falte uno, pues es bastante grave. ¿Por qué? Porque esa pared que yo tengo que formar de ladrillos, si de repente me falta un ladrillo para formar esa pared y yo no lo puedo fabricar, el cuerpo no lo puede fabricar, ¿sí? Simplemente esa pared se destruye y no se crea nada. Entonces, por más que yo consuma mucha proteína y demás, y yo crea que estoy cumpliendo con mis requerimientos de proteína, no solamente es la cantidad de proteína, sino la calidad de la proteína. Nosotros sabemos que los alimentos de origen animal son los alimentos con mejor calidad proteica que existe. Tienen todos los aminoácidos esenciales. Siempre que yo como un producto de origen animal, estoy consumiendo todos los aminoácidos esenciales y me estoy asegurando que esa pared de ladrillos se va a formar porque se va a formar. Siempre va a haber ladrillos para hacer eso. Cosa que no ocurre cuando yo como vegetales. Alimentos de origen vegetal, les falta 1 o 2 aminoácidos esenciales, entonces tenemos que complementar, tenemos que hacer mezclas ahí de vegetales y demás para poder consumir todos los aminoácidos esenciales. Entonces, esa es la gran ventaja del huevo, que al ser un alimento de origen animal, estamos nosotros seguros de que estamos consumiendo la calidad de proteína requerida
Y dentro de los alimentos de origen animal, pues tenemos el huevo, que es de lo más barato que hay. Entonces, nosotros al poner huevo en los productos de panificación o en cualquier otro tipo de alimento, lo que estamos haciendo es no solamente incrementar la proteína, porque el huevo tiene mucha proteína, sino incrementar la calidad de proteína y asegurarnos que estamos aprovechando excelentemente esa proteína. Muy bien, totalmente de acuerdo. Entonces sí nos aporta calidad, nos da los aminoácidos que necesitamos y que vamos a complementarlos con los que tenga la harina o lo que estamos consumiendo de origen vegetal en el mismo pan, ¿no? Sí, así es. Sí, siempre que nosotros pongamos un alimento de origen animal, pues estamos incrementando la calidad de lo que estamos comiendo en cuestión de proteína. Estás escuchando Desmenuzando la conversación con USAPIC, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por The Ohio Soybean Council. Excelente, doctor. Muchas gracias por tu participación en este podcast. Seguramente nos vamos a ver en otro por ahí en el que podamos platicar más tendidamente sobre lo que es el huevo y sus nutrientes. Gracias. Muchas gracias por su invitación y esperemos vernos pronto por aquí. Gracias. Agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros el día de hoy en este podcast. Los invitamos a que se suscriban. Nos vemos en la próxima, amigos. Soy Jaime González y soy consultor de USAPIC. Desmenuzando la conversación con USAPIC. Por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.